Buenas tardes chicos. En el video de hoy vamos a estar repasando qué ocurre cuando el coeficiente que acompaña a la x en las inecuaciones es negativo. Veamos primero de dónde surge esto que tenemos que utilizar después al resolver las inecuaciones. Tenemos una desigualdad, ¿sí? 2 más 3 menor que 6, y vemos qué ocurre si agregamos o quitamos lo mismo de ambos lados. Por ejemplo, a esa desigualdad le voy a agregar 1 de ambos lados. Fíjense que la desigualdad no se rompe, es decir, me queda 6 menor que 7. Es decir, se sigue manteniendo este mismo signo. Si ahora multiplicamos todo esto que teníamos, tanto de un lado como del otro, por 2, vemos que tampoco se rompe esa desigualdad que teníamos expresada. Nos queda 10 menor que 12. Sigue manteniéndose esto. Pero ¿qué ocurre si a esa desigualdad, ¿sí?, la multiplicamos o dividimos, en este caso multiplicamos, por un valor negativo? Acá nos va a quedar menos 5. De este lado nos va a quedar menos 6. Y esto ya no se sigue manteniendo, es decir, menos 5 no es menor que menos 6. Entonces, este símbolo no queda como al principio. Es decir, no se cumple como pasaban los casos anteriores. Eso entonces nos lleva a tener en cuenta que cada vez que tengamos que resolver una inecuación, si tenemos que multiplicar o dividir por un valor negativo, hay que invertir ese símbolo de la desigualdad. Voy a hacer distributiva, 2x más 6 mayor que 4x más 2. Voy a juntar los números, voy a cancelar este 6 con menos 6, y nos va a quedar de la izquierda 2x y de la derecha 4x menos 4. Como voy a juntar las x, en el mismo paso ya estoy restándole 4x y nos queda, por lo tanto, menos 2x mayor que menos 4. Acá aparece algo muy importante a tener en cuenta. Este coeficiente que acompaña a la x, que es negativo. Y por lo tanto, vamos a cancelarlo dividiendo por ese mismo valor, o sea, por menos 2. Al dividir por un valor negativo, hay que invertir ese símbolo de la desigualdad. Esta es la parte más importante de esta inecuación y que cambia respecto a lo que ustedes ya conocían de la resolución de ecuaciones. Menos 4 dividido menos 2, de la derecha nos queda 2 y de la izquierda nos queda x. Pero no quedó el símbolo como al principio, sino dado vuelta, x menor que 2. Si no hacíamos esto, la inecuación nos iba a quedar mal resuelta. Podemos graficarlo, necesitamos el valor 0, el valor 2. Dice que los valores, ojo con esto, son menores que 2. Por lo tanto, de 2 para atrás voy a pintar y el 2 no está incluido. Quiere decir que con paréntesis. Esto en forma de intervalo va a ser desde el valor más chico, es decir, desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí?, hasta qué valor llega. Y por lo tanto, de menos infinito hasta 2. Tanto uno como el otro con paréntesis. El menos infinito, como ya vimos, no puede estar incluido, no es un valor definido, y el 2 no pertenece a la solución porque decía menor que 2, tampoco está incluido. Por eso con paréntesis. Entonces, tuvimos en cuenta este símbolo para dar vuelta cuando dividía, ¿no es cierto?, ese símbolo de la desigualdad, de la inecuación. Las comprobaciones. Las comprobaciones se hacen en la inecuación original. Nosotros habíamos visto que la solución estaba de 2 para atrás. Por lo tanto, un valor que compruebe, por ejemplo, va a ser el 1 y tendrá que comprobar. Y un valor que no compruebe tendrá que ser el 3. En esa inecuación original que tenemos. Entonces tomo la inecuación original y voy a darle valor 1 que tendrá que cumplir porque decíamos que pertenece a la solución. 2 por 1 más 3 mayor que 4 por 1 más 2. Esto me da 4 por 2. ¿Sí? 2 por 4, 4 más 2, 8 es mayor que 6. Por lo tanto, cumple como tenía que ocurrir. Si no hubiese dado vuelta
ese símbolo de la desigualdad, no hubiese pasado esto. El valor 3 decíamos que no pertenece a la solución. Y es importante también comprobar un valor que no cumpla, para saber que resolvimos bien la inecuación. Voy a reemplazar la x por el valor 3, y entonces 2 por 3 más 3, mayor que 4 por 3 más 2. 6 por 2, o 2 por 6, y acá 12 más 2. Acá me da 12 y acá me da 14. Y 12 no es mayor que 14, por lo tanto hay que tacharlo. Si nosotros no lo tachábamos y lo dejábamos así, estábamos cometiendo un absurdo matemático. Estamos diciendo que 12 es mayor que 14. Y eso no es cierto. Va tachado y por lo tanto no cumple como tenía que ocurrir. Es decir, probamos un valor que pertenece a la solución y cumple, y uno que no pertenece a la solución y no cumple como tiene que pasar. Necesito, además de esto, de repasar, ¿sí? Esto de qué pasa con los coeficientes negativos que le van a servir para resolver, ¿sí? Diferentes inecuaciones, también necesito que veamos otra cuestión. Cómo aparece muchas veces, por ejemplo ahora que necesito comprar un celular, cómo aparecen varias condiciones juntas. Supónganse que necesito comprar un celular pero que tenga una determinada capacidad. Por ejemplo, que su memoria, ¿sí?, sea de por lo menos 64 GB. Entonces, por lo menos 64, es decir, con 64 me alcanza. Eso quiere decir que puede ser igual o que tiene que ser mayor que eso. Yo decía, por lo menos 64. No me sirve si tiene menos. Entonces la memoria mayor o igual que 64 GB. Pero hay una cuestión también que me interesa, que es el precio. Y que no quiero que llegue a los 30.000 pesos. ¿Sí? Entonces, que sea menor que 30.000 pesos. Ahora, a mí me interesa que estas condiciones se cumplan ambas a la vez, las dos condiciones juntas. Es decir, que estas dos condiciones estén conectadas, tengan un conectivo que se llama I. Y entonces vamos a empezar a ver ejemplos donde aparece ese conectivo I uniendo a dos condiciones a la vez. Un primer ejemplo, esta inecuación y esta otra inecuación unidas por ese I. Vamos a resolver cada una de estas y eso es bastante sencillo. Voy a cancelar el menos 5, después el 3, con más 5, después el 3, y me queda x mayor o igual que 2. Esta ya es una parte. La otra es cancelar el 2, la resuelvo por otro lado, dividiendo por 2, y me queda menor que 5. Ahora, estas dos condiciones están relacionadas con este i. Entonces voy a tener que considerar esas dos relaciones juntas en una misma gráfica. Necesito el 0, como en toda gráfica, necesito este valor 2 y también necesito este valor 5. Entonces, en esta gráfica voy a poder representar lo que digo acá. Los valores mayores o iguales que 2, que los voy a pintar ahí de rojo. Como dice mayores o iguales, quiere decir que el 2 está incluido, va con corchete. Dice los menores que 5. Los voy a pintar con otro color y van a ser esto que aparece acá ahora en verde, de 5 para atrás. Pero dice menores que 5, entonces con paréntesis. Ahora, ¿dónde se cumple esto y además esto? Es decir, ambas condiciones a la vez, en esta parte que está pintada de los dos colores. Eso, ¿sí?, nos está indicando que acá está la solución. Dado que esta parte solamente cumple con esto, los mayores o iguales que 2. Sigue los valores mayores o iguales que 2. Y esta parte solamente cumple con los menores de 5, pero no cumple con los mayores o iguales que 2. En esta parte está la solución. Una vez que lo tengo graficado, puedo dar el intervalo desde 2 hasta 5, el 2 incluido porque está tanto de rojo pintado como de verde.
En cambio, el 5 está pintado de rojo, pero no de verde, porque ahí no estaba incluido, decía los menores que 5. Fíjense que además, al decir que la solución está acá adentro, harían falta 3 comprobaciones. Una que cumple y 2, como acá y como acá, que no cumple. Eso lo veremos ya en alguna siguiente clase. Veamos algún ejemplo más de esto con i. Un siguiente ejemplo, también sencillo de resolver. Estas dos inecuaciones relacionadas con i. Voy a resolver la primera. Me queda x mayor o igual que menos 1. Voy a resolver la segunda y me queda x mayor que 4. Relacionadas ambas con i. Voy a necesitar entonces ahora graficar todo junto. Necesito la recta, el valor 0, el valor menos 1, el valor 4. Esto está hecho, por supuesto, fuera de escala, es solamente para guiar. Voy a representar esto, mayores o iguales que 1, que menos 1, de ahí para la derecha. Mayores o iguales, mayores que 4, de ahí para la derecha también. Entonces, fíjense que hay infinitos números que no cumplen con ninguna condición. Hay infinitos números que están acá adentro, si considero los racionales y algunos más, ¿no es cierto? No solo los naturales o enteros, ¿sí? Que están acá adentro que cumplen solo con lo rojo, pero a partir de ahí, ¿sí? A partir de 4, los infinitos números que aparecen van a cumplir con las dos condiciones a la vez, color rojo y color verde. Acá apareció un pedacito sin pintar de rojo, pero esto por supuesto sigue infinitamente. Entonces la solución está de 4 para adelante. De 4 sin incluir, porque dice los mayores de 4. No está pintado de verde, está sin incluir, está con paréntesis. Pero sí está pintado de rojo. Al cumplir solamente o al estar incluido solamente en una parte, no lo puedo incluir, ¿cierto? Entonces, de 4 a infinito. En este caso, como de 4 para adelante está la solución y de 4 para atrás no, acá no harían falta 3 comprobaciones, sino solamente 2 comprobaciones, una que cumpla y otra que no. Por eso les decía que lo dejaba para una siguiente clase, porque esto de las comprobaciones puede complicarlos todavía más. Veamos un último ejemplo, que está bastante interesante también, que une estas dos inecuaciones con un i. Voy a resolver la primera, voy a cancelar este menos 3, con más 3, ¿sí? Me queda 12, voy a cancelar este 2, dividido 2, x mayor o igual que 6. El conjunto que da solución son los valores de x, que son o 6 o más, ¿no es cierto? Hay que relacionarlo con esto ahora. 7 menos 5, entonces me queda x menor o igual que 2. Y ahora hay que relacionar estas dos condiciones con, voy a representar la recta, el 0 como siempre tiene que estar, el 2 y el 6. Entonces vamos a representar y a tener cuidado qué es lo que dice acá. Mayores o iguales que 6. Con un color para no confundirme, en este caso con rojo, ¿sí? Pinte esta condición. Mayores o iguales, por lo tanto con corchete. Menores o iguales que 2. Quiere decir para este lado. Y fíjense que uno ya puede ir pensando algo acá que parece bastante raro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los valores de x que sean, vamos a dejarle solamente menor que 2, que sean más chicos que 2 y que a la vez, porque están relacionados con un i, sean mayores que 6? No existan, ¿no es cierto? Y fíjense que en la gráfica uno ve que no coinciden en ningún valor de x los dos colores. Es decir, no hay valores de x que cumplan con las dos condiciones a la vez. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no se cumple para ningún valor de x. Quiere decir que este ejercicio no tiene solución. ¿Cómo se expresa eso? Con este símbolo
que simboliza el conjunto vacío. Es decir, en los anteriores había un conjunto formado por determinados valores. Acá no hay ningún valor de X que cumpla con las dos condiciones a la vez. Y por eso se dice que el conjunto está vacío. Esto no es el cero de computación, ese cero tachado, ¿no es cierto?, que se usa así, sino que es un símbolo que está indicando esto, el conjunto vacío. Y hasta acá llegamos hoy para poder ver ya en la próxima clase un nuevo conectivo que además del i, ¿no es cierto?, va a aparecer y que va a relacionar dos o más inecuaciones a la vez. Espero que les haya servido y en la próxima clase vamos a seguir ampliando esto de los conectivos.